Dios les bendiga en esta tarde, mis queridos hermanos y amigos que nos conectamos cada semana. En esta tarde estoy aquí una vez más para traer la palabra del Señor y para que oremos juntos. Y en este día quiero hablar sobre el tema descubriendo la voluntad de Dios para nosotros. Todos nosotros queremos saber cuál es la voluntad de Dios, ¿verdad? Y a veces nosotros le preguntamos al Señor en oración y quisiéramos que Él se nos revelara en alguna forma y nos mostrara cuál es su voluntad. En algunas ocasiones Dios se nos revela, Dios nos habla, a veces a través de sueños, visiones y a través de mensajes, de predicaciones, de consejos que personas nos traen. Nosotros a veces descubrimos cuál es la voluntad de Dios directamente para nuestras vidas. Pero la verdad es que en la palabra de Dios está todo lo que nosotros necesitamos y lo primero que nosotros debemos de hacer es ir a la palabra para encontrar cuál es la voluntad de Dios. Y nosotros en esta noche vamos a estar hablando de 5 cosas que encontramos en la palabra de Dios que definitivamente son la voluntad de Dios para nosotros. La primera la encontramos en Primera de Tesalonicenses 4:3 y dice el apóstol Pablo: porque la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Quiere decir que lo primero y más importante en la voluntad de Dios para nosotros es que nosotros nos apartemos de la vida de pecado. Aquí menciona fornicación. Fornicación hoy en día es algo muy común y la gente lo han aceptado casi como algo normal y natural. Todo el mundo lo hace. Pero aunque la sociedad en que vivimos, el país en que vivimos, el mundo en que vivimos, la ciudad en que vivimos lo acepte, eso no quiere decir que está bien. La Biblia establece lo que está bien y lo que está mal. Y nosotros como cristianos necesitamos dejarnos llevar por la palabra del Señor, no por nuestras leyes de nuestros países, no por las costumbres del pueblo en el cual vivimos, no por ninguna otra cosa, porque el día que nos presentemos delante del Señor, Él nos va a juzgar por lo que Él nos dejó escrito en su palabra. Entonces, todas las cuestiones que tienen que ver con inmoralidad sexual, desviaciones sexuales de cualquier clase, no están aprobadas por el Señor. Por lo tanto, el apóstol Pablo dice: la voluntad de Dios es vuestra santificación. En semanas atrás habíamos mencionado que esa palabra de santo o santificar significa separar. Santificar no quiere decir hacer santo en el concepto de que ahora esta persona la veneramos porque es una santa. Todos nosotros los que nos hemos alejado del pecado, estamos separados del pecado, por lo tanto hemos sido hechos santos para Dios, hemos sido santificados o dedicados o consagrados para Dios. Y entonces Él lo explica claramente: la voluntad de Dios es vuestra santificación, o sea que ustedes se separen y que se aparten del pecado. Lo primero que Dios quiere cuando una persona viene a Él es que se aparte. Quiere decir que se aleje, que deje de practicar todas aquellas cosas. Pecado es todas aquellas cosas que Dios no aprueba. No lo que nosotros consideremos que esté malo, no, porque si yo dijera todo lo que es malo, hay personas que dicen: oh, bueno, para ti es malo, pero para mí no. Entonces vienen las opiniones personales de la gente. Así que no tiene que ver con si a mí me gusta o no me gusta, si yo lo apruebo o no lo apruebo. Tiene que ver con lo que Dios dice en su palabra y lo que Dios aprueba o no aprueba en su palabra. Y las cosas que en la Biblia están condenadas, están dichas claramente: no hagan esto. Esas cosas son las que se consideran pecado si uno las hace. Entonces nosotros necesitamos, ya que nos hemos entregado al Señor, es separarnos, dejarnos, alejarnos de esa vida que llevábamos antes
Y separarnos quiere decir santificarnos. Hemos sido hechos santos, hemos sido hechos separados para Dios. El mundo tiene unos conceptos totalmente equivocados y por lo tanto son erróneos. Pero ellos ven esa vida como una vida normal. Pero si Dios no lo aprueba, nosotros tenemos que tratar de agradar a Dios. Entonces, lo segundo que nosotros vemos en la palabra de Dios es que nosotros debemos no solamente alejarnos del mal, sino dedicarnos, consagrarnos a servirle al Señor. Y esto lo vamos a encontrar en el libro de los Romanos, capítulo 12, verso 2, que dice: os ruego, hermanos, por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional, para que comprobéis cuál es la voluntad de Dios, agradable y perfecta. Una vez que nos hemos separado del pecado, no podemos quedarnos en el aire. Si te separas del pecado, entonces te acercas a Dios y te consagras, te dedicas para vivir para Dios. Consagrarse y dedicarse a Dios es más que dejar de hacer lo malo. Es vivir entregados y consagrados al Dios al cual nos hemos entregado. No solo en el corazón, en la mente, en el alma. El apóstol Pablo dice que presentéis vuestros cuerpos. Es nuestra vida, toda nuestra vida. Es todo lo que hacemos. No es que tú añadas a lo que tú haces: ahora voy a ir a la iglesia porque ahora me entregué al Señor, ahora voy a leer la Biblia para ver de qué se trata todo esto. No es añadir una cosa más. Es dejar la vida pasada y vivir ahora una vida nueva. Entonces, el apóstol Pablo dice: es vuestro culto racional. Eso quiere decir, es lo lógico. Después que el Señor te perdonó y te salvó, lo lógico y lo razonable es que tú dediques tu vida al Señor. Mira cómo Pablo mismo lo explica a los corintios. Dice: y por todos murió, hablando de Cristo, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. De manera que el Señor vino a esta tierra sin necesidad ninguna, llevó nuestra culpa, llevó el castigo que tú y yo merecíamos para que nosotros pudiéramos ser salvos. Pero ahora nosotros que estamos vivos, lo lógico, dice Pablo, lo lógico es que nosotros nos entreguemos al Señor. Pero esto tiene que ser hecho voluntariamente. Fíjense cómo Pablo comienza: os ruego por las misericordias de Dios. Quiere decir que hay muchas personas que cuando oyen el Evangelio entienden y dicen: sí, yo quiero ser salvo, yo no me quiero condenar, sí, yo entiendo que esto es así. Pero en la vida diaria vuelven a querer seguir de la misma manera. Y entonces este es lo que Pablo está tratando de explicarnos. Esto es un acto voluntario, es algo que tú tienes que hacer e entregar también tu cuerpo, tu vida entera. Cuando él dice tu cuerpo, se está refiriendo a toda tu vida entera para el Señor. Bueno, la tercera cosa que nosotros encontramos en la palabra del Señor, la vamos a encontrar otra vez en la carta a los Tesalonicenses, la primera, en el capítulo 5 y verso 18, que dice así: dad gracias a Dios en todo, porque esa es la voluntad de Dios para con nosotros en Cristo Jesús. Entonces, después que ya te entregaste al Señor y le estás sirviendo, ahora Pablo nos dice que Dios quiere que nosotros tengamos una actitud de agradecimiento. Bueno, esto es un poquito, vamos a decir, más profundo. Y las cosas uno las tiene que llevar poco a poco. Cuando una persona primero se entrega al Señor, le vamos explicando los primeros pasos de la vida cristiana. Pero yo creo que yo estoy hablando con personas que conocen bien del Señor y pueden entender este paso. Porque aquí Pablo dice: dad gracias en todo.
Quiere decir, todo lo que te pase, todas las áreas de tu vida, todas las situaciones que pases, pero no dice dar gracias por todo. No es que tú digas, ay, qué bueno que todo me salió mal, ay, qué bueno que... No, dar gracias en todo. Quiere decir que en todas las cosas que a ti te pasan, aunque haya pasado algo malo, siempre si tú buscas y lo miras bien de otra manera, le puedes encontrar algo bueno a cada situación. Y en vez de enfocarte en lo malo que sucedió, más bien debes de pensar, vamos a poner un ejemplo, podía haber sido mucho peor. Esto pasó, no me gusta, es una tragedia, pero podía haber sido peor que esto todavía. O tú puedes pensar, ay, qué terrible lo que me pasó, pero hay otras personas que les pasan cosas peores que las que yo estoy pasando. Siempre tú encuentras algo si lo buscas, si tú estás buscando encontrar algo por lo cual estar agradecido al Señor. Cuando uno tiene una actitud de agradecimiento, uno mismo se beneficia. Porque cuando uno coge la actitud de cogerse pena a uno mismo, decir, ay, pero mira lo que me pasó, pero ¿por qué a mí me pasan estas cosas? Esa actitud te hace sentirte peor todavía. Pero cuando tú encuentras algo por qué darle gracias al Señor, inmediatamente tú empiezas a recuperar ese gozo que se te quiso ir en el momento que las cosas salieron mal. Es normal que uno reaccione frustrado o que uno se entristezca o que uno se disguste con las cosas que pasan. Eso es muy natural porque nosotros somos personas emocionales y no podemos evitar que nuestras emociones se afecten con las cosas. Pero al momento tenemos que recapacitar, o sea, no podemos quedarnos en esa actitud. En el momento en que pasó, es como cuando tú te das un golpe y te dolió y gritaste. Ok, está bien, ya gritaste, pero no vas a seguir gritando todo el día. Después tienes que calmarte y darte cuenta que tú tienes que controlar ese impulso. Pues igual con todas las cosas que pasan en la vida. Si en el primer momento la impresión te hizo llorar o te hizo frustrarte o te hizo disgustarte, coge unos momentos, respira profundo, sal afuera, dar una caminadita, mira para el cielo, coge aire fresco y entra con otra actitud. Y empieza a mirar las cosas de otra manera. Entonces, cuando tú encuentras algún motivo y tú dices, bueno, gracias a Dios que no fue lo que podía haber sido, gracias a Dios que cuando empiezas a agradecerle al Señor en todo lo que te pasa, tú empiezas a tener más paz en tu corazón, te vuelve el gozo, te vuelve la paz, te vuelve la calma. Y eso es lo que Dios quiere. Muchas de las cosas que el Señor nos dijo en la Biblia que nosotros teníamos que hacer tienen mucho que ver con nosotros mismos. Hasta el amar y el perdonar tienen que ver contigo, no con la otra persona. Dios quiere que cada uno de nosotros pueda vivir una vida de victoria y una vida de felicidad. Y Él sabe que este mundo es bien, bien complicado y la vida es bien, bien difícil. Entonces Él puso una cierta cantidad de reglas que por ser reglas uno a veces hace las cosas solamente por obedecer al Señor. Porque hay algunas cosas que uno dice, bueno, esto lo voy a hacer solo porque Dios quiere que lo haga, porque de mí yo no haría esto. Pero al hacerlo encuentras paz, al hacerlo encuentras gozo y eso es lo que Dios quiere que nosotros descubramos. Vamos entonces a la cuarta cosa que nosotros vemos en la Biblia, que es la voluntad de Dios para nosotros. Y esta la vamos a encontrar en la epístola primera de Pedro, capítulo 2 y verso 15. Y dice así, porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo el bien hagáis callar la ignorancia de los hombres vanos. Esta está muy interesante, porque aquí el apóstol Pedro se refiere a que en nuestra vida nosotros debemos tratar de hacer las cosas correctamente para que los demás no tengan nada que decir. Quiere decir que la vida haciendo las cosas correctamente debe ser nuestro estilo de vida. Fíjense cómo hemos ido yendo poco a poco desde que nos entregamos al Señor.
antes de entregarnos al Señor, quién sabe cómo vivíamos. Y no pensábamos en más nada y hacíamos las cosas que se nos viniera a la mente. Pero ahora el Señor nos está ayudando a ver las cosas de otra manera. Aléjate del pecado, acércate a Dios, desarrolla una actitud de agradecimiento. Y ahora nos dice, desarrolla un hábito de vida, un estilo de vida de hacer las cosas bien. Entonces nosotros vivimos en un mundo donde la gente puede ser abusadora, pueden ser egoístas, pueden ser, ¿cómo se dice?, desconsideradas. Y tú te vas a encontrar personas que te hacen daño, te ofenden, te critican. Así que como nos confrontamos con esas cosas muy a menudo, se hace un poquito más difícil. Pero nosotros tenemos que recordar que somos hijos de Dios. Dios ha hecho algo tan grande para nosotros que nosotros tenemos que tratar de agradarle en todo. Y entonces yo quiero que leamos el pasaje completo donde Pedro dijo eso, porque ahí tenemos varias cositas que nos ayudan a entender eso que él dijo. Empezando en el verso 11 de Primera de Pedro capítulo 2, dice: amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo vuestra buena manera de vivir entre los gentiles. Aquí concuerda con lo que Pablo enseña, que nosotros debemos de tener una vida correcta y que nos abstengamos de los deseos carnales, es que nos apartemos de toda esa manera de vivir, dándole gusto a todos los placeres de la carne. Eso ya lo habíamos hablado hace un ratito. Seguimos leyendo y dice: para que en lo que murmuran de ustedes los malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. Entonces aquí Pedro encuentra otro motivo más. El apóstol Pablo solamente había dicho que eso era lo que debíamos de hacer, pero el apóstol Pedro le añade una cosita y dice: para que los que murmuran de vosotros, las personas que te conocen, que saben cómo tú eras, que saben todas las maldades, las sinvergüenzuras que tú hacías, ahora que te ven creyente y que han cambiado, tengan que decir: wow, esta persona cambió muchísimo. Pero ¿desde cuándo? ¿Pero cómo va a ser? ¿Qué pasó aquí? ¿Ven? ¿Se da cuenta que cuál es el propósito que Pedro le ve? Y eso va a pasar. Porque todos los que nos conocieron, sean compañeros de trabajo, amistades o familiares, y notan el cambio en nosotros, se van a sorprender al ver lo que Dios puede hacer en una vida. Y sigue diciendo Pedro: por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como superior, ya a los gobernantes como por él enviados, para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Entonces aquí es que viene a decir esa frase: porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo el bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Entonces este es un punto muy interesante, porque no importa en qué país nosotros vivamos, siempre estamos observando que el gobierno no actúa como nosotros quisiéramos que actuara. Los gobiernos de este mundo, por bueno que sean, y estamos viviendo en uno de los mejores países del mundo, por bueno que sea el gobierno, nunca va a la par con lo que Dios manda. Y muchas veces nosotros nos vamos a encontrar que el gobierno aprueba cosas que la Biblia condena, que el gobierno no le da el derecho a los que lo tienen o no hace justicia con el que lo necesita. Nosotros le vamos a estar encontrando muchas fallas al sistema de gobierno. Pero el apóstol Pedro dice: por causa del Señor, porque eres cristiano, en otras palabras, porque ahora tú eres diferente, sométanse a toda institución humana. Ya sea el rey, en aquel tiempo había rey, pero aquí lo que hay son presidentes, así que diríamos, ya sea el presidente o los gobernadores del estado. Y los tenemos que mirar como que son enviados de Dios para poner un poco de orden en el mundo, para tratar de controlar a los que hacen maldad y violencia,
para tratar de poner la sociedad en algún tipo de orden. Y si nosotros miramos ese punto de vista, aunque hayan unos detalles que están mal, en vez de estar atacando al gobierno, en vez de estar criticando todo lo que hacen, en vez de estarse lamentando, pero mira esto, que este gobierno que no permite la oración en las escuelas, que no permite esto, que quieren meter esto, aquello. No te sorprendas de que el mundo vaya de mal en peor. Sencillamente ponlo en oración y cada uno enseña a sus hijos la verdad de la palabra del Señor para que ellos no se confundan cuando en la escuela les digan otra cosa. Y órale al Señor que los guarde de todo mal. Y nosotros no debemos de enredarnos en críticas y en problemas de asuntos de gobierno, sino someternos a las leyes y vivir tranquilos, porque de esa manera, dice el apóstol Pablo, hacemos callar a la gente ignorante. La gente que está buscando a ver alguna falla en nosotros. Y eso me recuerda de la historia de Daniel. Daniel lo llevaron cautivo a Babilonia. Él no estaba ahí porque quiso, ni se mudó para ese país para vivir mejor. A él lo llevaron arrestado. Y el hecho de que él estaba trabajando en los asuntos del rey no era ningún honor, era una humillación, porque según nosotros leemos, cuando un rey conquistaba otra nación, cogía a los príncipes, cogía a los hijos de la gente importante del país que ellos habían subyugado y los ponían a trabajar para ellos en su reinado. Era una humillación para ellos, que en vez de ellos estar sirviendo a su país, tuvieran que servir al país que los llevó cautivos. Y les enseñaban su idioma y los entrenaban a su manera y tenían que servir a este rey como si este rey fuera la gran cosa, cuando este rey los acaba de arrancar a ellos de su nación y esclavizarlos y quitarles su país. Era una humillación, pero la Biblia dice que Daniel se esforzaba en hacerlo todo. Y tenía unos ahí que les cayó mal porque Daniel hacía las cosas tan bien que el rey empezó a ponerlo en puestos altos. Entonces, siendo uno de los esclavos, de los que vinieron cautivos, ellos les molestaba, les daba rabia ver que cayera en gracia con el rey y que el rey lo pusiera en un puesto más superior al de ellos. Entonces empezaron a buscar cómo hacerle daño. Y empezaron a vigilarlo. Y hasta aquí nada más voy a llegar en la historia. Ellos no podían encontrar de qué acusar a Daniel, porque Daniel cumplía en todo lo que tenía que hacer y hacía todas las cosas correctamente. Y eso es lo que el apóstol Pedro nos está aconsejando a nosotros. Nosotros necesitamos someternos, dejar de hablar tanto y cada uno ocuparse de hacer lo que tiene que hacer bien hecho. Para que nadie tenga que señalarnos, para que nadie tenga que decir, y eso que es cristiana, mira lo que está diciendo, mira lo que está haciendo, y eso que dice que va a la iglesia. ¿Entienden lo que quiero decir? Aquí en este verso, entonces el apóstol Pedro está enfatizando que la voluntad de Dios es que nuestra conducta sea correcta. Nuestra buena conducta debe de cerrarle la boca a los criticones. Me gusta esa frase. Bendito sea el nombre del Señor. Ojalá que usted no tenga nadie que lo esté vigilando y lo esté criticando, pero algunas veces sucede. Procura que cuando alguien esté buscando algún motivo para acusarte, para hacerte daño, no encuentre ninguno. Eso es lo que nosotros tenemos que procurar. Y entonces sigue diciendo Pedro, ahí mismo en ese capítulo, como libres, o sea, nosotros somos libres, el Señor nos ha hecho libres, como libres, pero no como los que tienen la libertad como un pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Somos libres para hacer lo que querramos, pero somos siervos de Dios. Entonces somos libres, como Pablo decía, yo puedo hacer todo lo que yo quiera, pero no todo me conviene. Entonces nosotros tenemos que ser sabios y darnos cuenta
que hay algunas cosas que no convienen y aunque las pudiéramos hacer o lo pudiéramos decir, no nos conviene, no le agrada al Señor, no le edifica a nadie. Y en vez va a ser eso la causa de que alguien tenga algo que hablar en contra suya. Entonces, cuando nosotros tratamos de actuar bien, Dios se glorifica en eso. Nuestro lema debe ser, aunque los demás lo hagan mal, yo lo voy a hacer bien. Yo pienso que ese era el lema de Daniel. Aunque todos los demás hagan trampa, yo no voy a hacer trampa. Aunque todos los demás mientan para no meterse en problemas, yo voy a decir la verdad. Aunque todos los demás roben alguna cosita y se lleven algo para su casa, yo no me voy a llevar nada de la oficina. Y así como esas muchas cositas que tú ves que los demás lo hacen y para los demás no es nada, pero tú dices, no, yo soy siervo del Señor, yo soy libre, yo puedo hacer lo que yo quiera, pero como yo soy siervo del Señor y el Señor no se agrada de esas cosas, yo no hago esas cosas. Bendito sea el nombre del Señor para siempre. Dios se glorifica y al mismo tiempo nadie tiene motivo contra nosotros. Y el último verso que vamos a considerar en esta tarde está también en la primera epístola de Pedro, pero en el capítulo 4 y verso 2, donde él dice, para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad del Señor. Así que la quinta cosa que nosotros vemos, que la Biblia nos dice que es la voluntad de Dios, es que nosotros andemos siempre, continuamente, tratando de hacer la voluntad de Dios. Vamos a mirar el pasaje completo aquí de Primera de Pedro, capítulo 4. Y dice así, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armados del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que nos resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que le agrada a los gentiles, andando en lascivia, concupiscencia, embriagueces, orgía, disipación y abominables idolatrías. ¿A esto les parece cosa extraña que ustedes no corran con ellos en ese mismo desenfreno de disolución y los ultrajan? Pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Bueno, este es un consejo muy sabio. Y el apóstol Pedro dice que vivir el tiempo que nos resta, quiere decir todo el resto de nuestra vida, de aquí en adelante, desde que te convertiste al Señor hasta que termines tus días en la tierra. Y luego dice, basta ya de vivir desordenadamente, haciendo lo que hacían los gentiles. O sea, tiene que haber un pare. Cuando no conocíamos al Señor ni pensábamos en nada de esto y hacíamos lo que queríamos y no nos importaba. Hay algunos hasta que se reían de las maldades que hacían como si fuera un chiste. Pero después que vinimos al Señor, el Espíritu Santo empieza a redarguirnos, ya no nos hace gracia, al contrario, nos da hasta vergüenza pensar en las cosas que hacíamos antes. Entonces, ¿cómo vamos a volver a practicar algunas de esas cosas? No todo, porque podemos decir, no, yo he dejado muchas cosas, pero hay unas ciertas cositas que se me hacen difíciles dejar, no. Basta ya, dice el apóstol Pedro, basta ya de tratar de ocultar o de esconder alguna cosita que le desagrada al Señor. Si sabes que el Señor no le agrada, ya déjalo. Ya es tiempo de dejar esas cosas. Es tiempo de vivir vidas diferentes porque nosotros somos un pueblo diferente. El mismo apóstol Pedro dice que nosotros somos un pueblo escogido por Dios. No somos igual que los demás. Somos un pueblo adquirido por Dios. El Señor Jesús pagó el precio de nuestra salvación. Tu vida eterna le costó mucho al Señor. Y ahora dice que ahora somos una nación santa. Somos real sacerdocio. Sí, nación santa, nación separada, nación consagrada a Dios.
El Señor se merece que nosotros en agradecimiento vivamos para Él. Y aunque nosotros seamos del país que seamos, y aunque nosotros vivamos en el país que vivamos, de todos modos, somos un pueblo, el pueblo de Dios. El pueblo de Dios no tiene una sola raza. El pueblo de Dios son todos los salvados de todas las partes del mundo. Formamos un pueblo y somos una nación diferente a las demás. El Señor quería que el pueblo de Israel fuera una nación diferente a las demás. Y ellos cada vez querían ser lo mismo. Hasta cuando lo dijeron una vez, cuando le dijeron a Samuel, queremos un rey igual que las demás naciones, porque nosotros somos los únicos que no tenemos rey. Dios quería ser su rey, se lo dijo Samuel. No te están desechando a ti, me están desechando a mí. Y creo que Dios se sintió ofendido de que el pueblo dijera queremos ser igual que las demás naciones, cuando Él quería un pueblo diferente. Bueno, ellos fallaron, pero la iglesia, los salvados, venimos a formar el pueblo de Dios ahora. Y nosotros somos un solo pueblo, no importando la raza o el país o la nacionalidad que tengamos, somos un pueblo separado de las demás naciones. Y tú vives en medio de otra nación. Pero el apóstol Pablo dice, nosotros aquí somos extranjeros y advenedizos. En otras palabras, vivimos en este mundo, pero no somos de este mundo, no pertenecemos aquí. Nuestra ciudadanía está en los cielos, dijo Pablo un día. Entonces estamos aquí de pasada. Estamos aquí por un tiempo. Esta vida quizás es una prueba, quizás es un ensayo para la vida eterna. ¿Quién sabe qué cosas, planes y propósitos Dios tiene que nosotros necesitamos cumplir mientras vivimos en esta vida? Pero esta vida, como decía un himno viejísimo, el mundo no es mi hogar. No puede el mundo ser mi hogar, no puede ser. Este mundo tan malo, tan cruel, tan violento, no puede ser nuestro hogar. En gloria tengo mi mansión. Y tenemos que tener eso bien claro, que nosotros estamos aquí de paso. Y por lo tanto no podemos contaminarnos con el estilo de vida de la gente que nos rodea. No podemos contaminarnos con el pecado, con la maldad, con la mentalidad que tiene este mundo. Nosotros tenemos que ser un pueblo diferente porque eso es lo que Dios quería. Lo quería con el pueblo de Israel y el pueblo de Israel le falló. Ojalá la iglesia no le falle. Y nosotros como pueblo de Dios ahora podamos agradarle al Señor en todo y vivir para Dios y ser diferente. Él merece la adoración. Él merece que nosotros nos sometamos a su reino. De hecho, en el Padre Nuestro, que es la oración modelo que el Señor nos dejó, cuando dice, venga tu reino y hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Lo que nosotros le estamos diciendo al Señor si hacemos esa oración es, yo quiero que tú reines en mi vida, venga mi reino, venga tu reino. Yo quiero que tú reines en mi vida. Yo quiero hacer tu voluntad. Si tú quieres que Dios sea tu rey, quiere decir que tú estás dispuesto a obedecer, a ponerte bajo las órdenes del rey. Y lo está comparando, dice, como en el cielo, así también en la tierra. Igual que en el cielo todos los ángeles te obedecen, yo quiero poder obedecerte a ti. En el cielo todos los ángeles obedecen a Dios. Y Dios usa a los ángeles y los envía a veces en misiones como mensajeros. Imagínense que Dios llame al arcángel Gabriel y le diga, Gabriel, quiero que vayas a la tierra y le digas a María que va a tener un bebé y que ese bebé va a ser el Mesías prometido. Y Gabriel diga, ay, pero ¿por qué me mandas a mí? Siempre me mandas a mí, llama a otro. ¿Por qué no puede ir otro? ¿Por qué tengo que hacerlo yo siempre? ¿Qué tú crees de eso? No, los ángeles no protestan ni se quejan. La Biblia dice que son obedientes, son mensajeros de Dios, obedecen a la voz de su precepto, dice la Biblia.
Y esa oración está diciendo, así como en el cielo todos te obedecen, yo también, porque yo no puedo hablar por los demás. Cuando yo hago la oración del Padre Nuestro, yo tengo que estar hablando por mí misma. Allá los demás, cada uno que les dará cuentas a Dios, como dice el apóstol Pedro. No te preocupes por lo que los demás hagan, porque un día le van a dar cuentas cada uno a Dios. Cada uno de nosotros tiene que ocuparse de uno mismo. Así que, mis queridos hermanos, nosotros vemos que la Biblia nos muestra cuál es la voluntad de Dios. Hay veces que nosotros quisiéramos como algo más personal o más directo a una cierta situación. Yo quisiera saber si tengo que salir o no tengo que salir, si me mudo para Nueva York o si me quedo aquí, detalles así. Pero la Biblia nos dice lo que es la voluntad de Dios en el sentido general de la vida cristiana. Cuando nosotros empezamos a mirar la Biblia y vemos estas cosas y empezamos a implementarlos en nuestra vida, entonces Dios observa que nosotros realmente queremos servirle, queremos serle fieles, y entonces es posible que Él se nos revele en alguna otra forma. Pero no podemos empezar tratando de que Dios nos hable y que Dios nos diga lo que ya Él había dicho en la Biblia. Lo que ya está explicado en la Biblia, el Señor no te lo va a decir otra vez. Y si tú tienes una duda sobre algo y empiezas a decir, bueno, yo necesito que Dios me conteste esto, pero si eso ya está contestado en la Biblia, Dios no te lo va a decir otra vez. Todo lo que tú necesitas es buscar la palabra y mirar a ver qué dice la Biblia acerca de esto, qué dice la Biblia acerca de aquello, y ahí tú encuentras la voluntad del Señor. Lo que nosotros tenemos que tener claro en nuestra mente es que la voluntad de Dios siempre es buena. Cuando Jesús iba a nacer, los ángeles hicieron una proclamación. Y en esa proclamación que ellos hicieron, cantaban gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Ya desde el anuncio de que Cristo viene, están anunciando que es la buena voluntad de Dios hacia la humanidad la que está haciendo que Jesús se haga persona para que nos pueda salvar a nosotros. Dios tiene buena voluntad para con los hombres. Y el apóstol Pablo, en la lectura que leímos de Romanos 12, dice, la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Cuando nosotros vamos mirando lo que dice la palabra, nos damos cuenta que la voluntad de Dios es buena. Y que porque la voluntad de Dios es buena, dice, Dios le dijo al profeta Jeremías, yo tengo buenos planes, yo sé los pensamientos que yo tengo para ustedes, tengo planes de bien y no de mal, y yo quiero darles el fin que ustedes desean. Dios es bueno y Dios tiene buenos planes para con nosotros, porque Él tiene buena voluntad para con nosotros. Dios no se complace de hacernos sufrir. El sufrimiento de esta vida sucede por el diablo. El diablo es el que trastorna todas las cosas y es el que provoca todas las crisis y los problemas que nosotros pasamos. Pero nosotros estamos en esta vida para que aprendamos a confiar en el Señor, a agarrarnos por la fe del Señor y vencer al enemigo en toda situación que se presente. Pero nunca te confundas, porque la Biblia dice que toda buena dádiva viene de Dios. Todo lo que Dios nos da es bueno. Dios no nos manda castigos ni nos manda cosas que nos hagan sufrir. El diablo es el que hace eso. Dios nos ayuda cuando estamos en problemas. Dios promete estar con nosotros. Dice el Salmo 91, con Él estaré yo en la angustia. Sí, Dios no nos libra de la angustia. Pero en medio de la angustia, como hizo con Daniel, se mandó el ángel que lo protegiera para que los leones no lo mataran. Como hizo con los 3 jóvenes que los tiraron a un horno de fuego, envió un ángel que los protegiera y el fuego no los quemó. Así que Dios no impide que la gente mala te haga daño y te tiren al horno de fuego o te tiren en el foso de los leones. Pero en medio de esa cueva de leones, en medio de ese horno de fuego, el Señor también se mete y te protege. Por
eso es que la Biblia dice, el ángel de Jehová acampa en derredor de los que le temen y los defiende. Siempre ten claro en tu mente, Dios es bueno y tiene muy buena voluntad para con nosotros. Tenemos un enemigo que es malísimo y está siempre tratando de destruirnos, pero para eso nos advierte la Biblia, estén velando, que el adversario está como un león rugiente buscando ver a quién devora. La Biblia nos va advirtiendo de todo. Si nosotros leemos la palabra, nosotros encontramos cuál es la buena voluntad de Dios para con nosotros. Y por eso es que el apóstol Pablo llega a la conclusión que dice, porque yo tengo por cierto que las aflicciones de este tiempo presente no se pueden comparar con la gloria venidera que en nosotros se va a manifestar. Nosotros tenemos, cuando vienen los problemas, que darnos cuenta que nuestros problemas son temporales, agarrarnos de Dios, pedirle gracias al Señor, pedirle sabiduría, pedirle fortaleza, porque ese problema pasará y el Señor al fin nos dará la victoria. Y a fin de cuentas, si en esta vida nos toca sufrir y sufrir y sufrir sin parar, cuando salgamos de esta vida, entonces tendremos una gloria que dice el apóstol Pablo que no se puede ni comparar. Nos va a parecer poquito lo que pasamos en la tierra. Cuando estemos allá arriba y miremos para abajo, digamos, wow, cuando yo estaba allá abajo y estaba desesperado, y ahora ya ni me recuerdo qué fue lo que pasó, ya yo ni me recuerdo porque yo estaba desesperado. Nos va a parecer pequeñito lo que pasamos. Así que, queridos hermanos, si tienes problemas, si estás en medio de situaciones donde sientes que no le caes bien a alguien, te critica a la gente, no te aprecian, recuérdate que el Señor te aprecia, el Señor no te condena ni te critica. El Señor conoce tus faltas, pero está siempre a tu lado para darte la mano y para ayudarte. El Señor sabe y ve las cosas que están pasando, pero Él entiende por lo que tú estás pasando. Y como tú le has dado a Él su vida, Él está ahí de parte tuya para ayudarte a salir de los problemas en que estás. Y a veces pues nosotros tenemos diferentes problemas, como vamos a decir, problemas en la finanza. Quizá alguien que pierde el trabajo, no sabe qué va a hacer, cómo va a pagar, cómo va a salir, si voy a perder la casa, si me van a reposeer el carro. En todas esas cosas puedes ir al Señor. Dios siempre tiene una salida para todas las cosas. Confía en el Señor, porque Dios tiene muy buenas cosas para nosotros y a veces nosotros en nuestra ansiedad no vamos al Señor, sino tratamos de resolver el problema por nuestra cuenta y no encontramos soluciones. A veces puede ser la salud, perdiste la salud. A veces puede ser una infidelidad, tu esposo fue infiel o tu esposa te dejó. Y esas cosas duelen y nos confunden, pero todo lo que tenemos que hacer es agarrarnos del Señor, pedirle que nos dé gracia y sabiduría y que nos ayude a encontrar el camino, que nos ayude a encontrar la salida al problema que estamos pasando, y Dios lo hará. Dios te dará paz en tu corazón y te mostrará qué hacer y cómo hacer en cada situación que tú tienes. En esos momentos difíciles es que Dios se nos revela. No quiere decir que vas a ver a Dios y te va a hablar, pero de alguna forma o a través de la palabra o a través de un consejo de una persona o en tu propia mente, Dios te va a traer a tu mente y a tu corazón la respuesta a lo que tú necesitas saber. Porque Dios quiere que tú y yo podamos salir victoriosos en nuestras pruebas. El Señor no se complace en ver que el enemigo nos destruye a nosotros. Pero si tú no vas al Señor y tratas de luchar solo, puede ser que el enemigo te gane la batalla. Pero cuando tú enseguida vas a buscar la ayuda del Señor, el Señor te da la mano y entonces tú te sientes más que vencedor. Porque te das cuenta que tú no peleaste la batalla, fue el Señor, pero tú eres el que saliste como vencedor. Acuérdate que el Señor pagó todo lo que nosotros debíamos y nos ama tanto que estuvo dispuesto a hacerlo. Lo hizo con buena voluntad
porque quería que nosotros pudiéramos tener la victoria. Y ahora Él es el que nos ayuda, que cuando nosotros estamos en un problema, como dice el salmista, me sacó del lodo cenagoso y puso mi pie sobre la peña sólida. Él es el que te corona de favores y de misericordias. Así que nosotros no sabríamos lo que es eso si no estuviéramos en problemas difíciles. Si las cosas siempre nos fueran bien, nunca tendríamos estas experiencias. Pero cuando nosotros llegamos a sentirnos hundiéndonos en un pozo cenagoso, cuando nosotros nos vemos asfixiados, que nos parece que nos vamos a ahogar con los problemas que tenemos y clamamos al Señor, entonces es que nosotros descubrimos cómo el Señor nos da la mano y nos saca, cómo el Señor nos da favores que no merecíamos, cómo usa de su misericordia para con nosotros, cómo nos levanta cuando no podemos más, cómo abre puertas cuando todas las puertas están cerradas. Pero esas cosas suceden cuando hay una crisis y en una necesidad muy grande. Que nosotros pudiéramos decir como el apóstol Pablo dijo, por lo cual yo estoy seguro, este es el apóstol Pablo hablando, que ni la muerte ni la vida, ni ángeles ni principados, ni potestades, ni lo presente ni lo porvenir, ni lo alto ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Fíjense cómo él empieza, por lo cual estoy seguro. Y él había pasado muchas cosas en su vida. Y que él pudo vencer y él nos dice a nosotros también podemos vencer. Y que si tú estás luchando con muchos problemas, si te sientes confundido, deja que el amor de Dios sature tu vida para que tú puedas entender que aunque ahora mismo tú no sabes cómo se vayan a resolver las cosas, la voluntad de Dios es darte el fin que tú esperas. Dios te va a ayudar, Dios va a abrir puertas, Dios se va a meter contigo en el horno, Dios va a estar contigo porque Él lo prometió. Así que, querido hermano, quiero terminar haciendo una oración por todos aquellos que tienen problemas serios, por todos los que se sienten tristes o confundidos o ansiosos porque están en medio de una situación difícil. Así que ahí donde tú estás, cierra tus ojos y vamos a orar juntos. Padre Celestial, vengo a ti en esta noche dándote gracias por tu amor y por tu misericordia que son infinitas. Te doy gracias, Señor, porque tu voluntad es buena para con los hombres. Gracias, Señor, porque tú nos haces saber que tienes buenos planes y buenos propósitos para nosotros. Y yo te pido en esta noche por cada uno de mis hermanos que está pasando alguna crisis o algún momento muy difícil en su vida. Te ruego, Señor, que tengas misericordia, nos fortalezca, ilumines nuestras mentes, hables a nuestras vidas, Señor, en alguna forma que podamos entenderlo. Llévanos a la palabra que nos puede tocar, que nos puede hablar, Señor, y ayúdanos a entender lo que tú nos estás diciendo a través de tu palabra. Yo te pido fortaleza para cada hermano que está en una situación difícil. Te pido, Señor, sabiduría para los que tienen que tomar decisiones, Señor. En el nombre de Jesús, ponemos nuestras vidas en tus manos, Señor. Y te pedimos que tú vengas a reinar a nuestros corazones. Ayúdanos a ser obedientes a tu voluntad, como todos los ángeles te obedecen en el cielo. Ayúdanos, Señor, a vivir vidas más rendidas y más consagradas a ti. Ayúdanos a hacerlo de corazón, Señor, trayendo a ti nuestras vidas y poniéndolas a nuestro servicio, porque eso es lo lógico, lo justo y lo razonable que nosotros hagamos. Gracias por amarnos, gracias por proveer nuestra salvación, gracias por llevar el castigo que nosotros merecíamos. Gracias, Señor Jesús, eternamente agradecidos nos ponemos a tus pies para servirte, ahora y siempre, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, Dios me los bendiga. Esto va a ser todo en esta noche y pues ya nos veremos el próximo jueves.